Bienvenidos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión para nuestro último webinar de este ciclo de 3 sesiones que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos días. En el primer episodio, revisamos cómo realizar un diseño de nuestro sistema de gestión de la calidad partiendo de un diagnóstico, que podría ser luego implementado en cualquier tipo de organización. En la sesión anterior, aplicamos esta implementación resaltando algunos aspectos claves y beneficios en las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y el día de hoy lo vamos a dedicar a otro tipo de organización, aquellas que trabajan en proyectos. ISO 9001 es una norma que puede ser entonces aplicada a cualquier tipo de organización, como en este caso, organizaciones que trabajan en proyectos, siendo un proyecto individual o parte de un programa o de un portafolio de proyectos. Vamos a revisar entonces algunas particularidades de la aplicación de ISO 9001, ¿no? Mi nombre es María Altamirano. Soy consultora, auditora y facilitadora en sistemas de gestión, ayudando así a empresas y a profesionales a crear soluciones que les permita a través de normas de sistemas de gestión ISO poder mejorar su desempeño. Participo también como auditora de tercera parte para un organismo certificador y miembro también de comités técnicos de normalización, como es el caso de gestión y aseguramiento de la calidad en INACAL, que es el organismo nacional aquí en Perú, Organismo Nacional de Normalización. Ve también los campos de acreditación y metrología. Bien, para empezar, me gustaría que comentemos dos términos. He escogido solamente dos términos para un poquito tener en claro el contexto en el cual nos vamos a desarrollar, nos vamos a trabajar hoy. El primero de ellos es el proyecto. ¿Qué es un proyecto? A propósito, las definiciones presentadas son definiciones normalizadas. Están en la norma ISO 9000, versión 2015. ¿Sí? La característica de un proyecto como un proceso, un megaproceso, diría yo, con un conjunto de actividades que están coordinadas, claro está, pero que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿no? Todas ellas llevadas a cabo para lograr un objetivo que esté conforme con los requisitos específicos. Hay tres claros conceptos también que continuamente se trabajan en este tema de proyectos: tiempo, costos y recursos. Ya que hablaremos de proyectos, me parecía interesante colocar aquí la definición estandarizada. Y una definición más, que es el término organización. Para quienes han leído o conocen la norma ISO 9001 o en general cualquier otra norma de sistema de gestión, yo creo que esta palabra organización es la que debe aparecer, la que aparece con mayor frecuencia en el documento. La organización, como bien dice esta definición, puede involucrar desde una sola persona, es decir, podría ser, por ejemplo, un trabajador independiente, un freelance, podría ser, por el contrario, un grupo de personas, como por ejemplo una empresa, una asociación, una corporación, una organización benéfica, una institución pública, pero además podría ser una combinación de alguna de ellas o podría ser una parte de ellas. ¿Sí? Entonces, las normas de sistemas de gestión, como es el caso de ISO 9001, enfoca siempre a la palabra o al término organización cuando presenta sus requisitos. La organización debe, y ahí empiezan a declarar cada uno de los requisitos solicitados. Pero en este caso, vamos a diferenciar cada vez que hablemos de organización a dos tipos de organizaciones. A una organización que la vamos a llamar la organización de origen, que es la organización que decide llevar a cabo el proyecto.
que puede estar constituida por ejemplo, una asociación empresarial o un consorcio, es un ejemplo. Y esta organización de origen asigna el proyecto a una organización del proyecto. La organización de origen podría estar llevando a cabo múltiples proyectos de manera simultánea, pero cada una de ellas tendría entonces o sería una organización de proyecto, cada una trabajando un proyecto diferente. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Organizaciones que se dedican, empresas particularmente, o consorcios incluso, que se dedican a realizar proyectos de construcción civil, ¿sí? Entonces, de manera simultánea, van ejecutando proyectos de construcción civil en diferentes locaciones en una región determinada. Y esta organización o estas organizaciones de proyecto tienen o nacen de una organización de origen que típicamente es la que solicita, por ejemplo, luego una certificación ISO 9001. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro entonces? El término es organización, es lo que encontramos en ISO 9001, pero hoy que vamos a estar hablando sobre algunas particularidades, no todas, pero he escogido las más que a mi parecer son las que resaltan, las vamos a diferenciar para las organizaciones de origen y para las organizaciones de proyecto. Bien, y esta es nuestra norma ISO 9001. Esta es la estructura de esta norma. Los 3 primeros capítulos, recordemos que son capítulos más bien introductorios. Y ya luego los requisitos propiamente dichos viene a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Yo voy a ir presentándoles cada uno de los capítulos, no cada uno de los requisitos. Dado el tiempo que tenemos para los webinars, vamos a presentar entonces dentro de cada capítulo algunas particularidades que podemos reconocer en aquellas organizaciones que trabajan con proyectos, ¿sí? Les comento, cuando empecé este trabajo de auditorías, con auditorías de tercera parte, auditorías de certificación, hubo una etapa donde se me asignaban o llegaban a mí organizaciones que justamente trabajan con proyectos, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante. Yo les hablo cuando la norma todavía estaba en versión anterior, versiones anteriores tipo 2000, 2008. Y me parecía súper interesante conocer cómo gestionaban o cómo se gestionaban con metodologías como, por ejemplo, PMBOK, ¿no? Donde ya hablaban, por ejemplo, de riesgos, de planificación o gestión del cambio, de conocimiento, cosas que en esa época yo con ISO 9001 no lo veía y me parecía súper interesante. Tiempo después, cuando sale la norma ISO 9001 en su versión 2015, pues precisamente llegan términos que ya los había podido ver en organizaciones que trabajaban en proyectos. Entonces dije, oye, es que tiene muchas cosas en común. Pareciera que las hubiera tomado como referencia incluso. Así que por eso también me gustó este tema para poder presentárselos el día de hoy y compartir un poquito lo que he estado conociendo sobre estas organizaciones, pero recuerda siempre centrándonos en ISO 9001. No vamos a tocar nada de otras metodologías que se usan también en estos tipos de organizaciones que se manejan con proyectos. Bien, empecemos entonces con nuestro capítulo 4, ¿vale? El primer capítulo de ISO 9001, donde ya se empiezan a presentar los requisitos. Recuerden esto que comentamos hace un ratito sobre las organizaciones. En este tema del contexto de la organización, este capítulo 4 presenta una serie de requisitos. Bueno, presenta 4 requisitos en realidad, ¿no? Y el primero de ellos habla sobre este reconocimiento por parte de la organización de lo que ocurre en su entorno tanto interno como externo, ¿sí? Y aquí, aunque la norma habla simplemente de la organización, así en general,
sí es importante entonces rescatar de que trabajemos tanto para la organización de origen como para la organización del proyecto. Sobre estas dos, sí deberíamos considerar cuál es el contexto en el cual opera. ¿Por qué? Porque quieras o no, ese entorno, interno o externo, podría influenciar luego en lo que va a ser la planificación de mi sistema de gestión. Podría influir también en la planificación y las actividades del proyecto. Tal vez de forma favorable o tal vez de forma desfavorable, pero igual puede tener un impacto, incluso con las partes interesadas pertinentes. Entonces, si somos conscientes de que las cuestiones internas y externas podrían afectar a la capacidad del proyecto para lograr lo que busca ese proyecto, el resultado previsto del proyecto, entonces sí deberíamos ser muy conscientes de realizar una muy buena comprensión, análisis, conocimiento de este contexto. Aquí les presento algunos posibles ejemplos de este contexto, tanto interno como externo. Son solo ejemplos. Cada tipo de organización podría identificar los suyos. ¿Y por qué les hacía mención que este análisis debería incluir no solamente a la organización de origen, sino también a la del proyecto? Porque puede darse la situación que esos proyectos son ejecutados en diferentes locaciones a lo largo, por ejemplo, de un país o de una región. Y cada una de esas locaciones, desde ya pensando en sus condiciones climáticas, por ejemplo, ya tiene un particular contexto. Un proyecto tiene un particular contexto diferente a otro. Eso es posible. Y también, obviamente, la organización de origen también tiene su propio contexto interno como externo. Ahora, ustedes podrían preguntarme, ¿esto quiere decir que lo tenemos que trabajar en diferentes documentos? En principio, para este capítulo y para este requisito que estamos conversando ahora mismo sobre el 4.1, no hay una exigencia de ISO 9001 de presentarlo en algún tipo de información documentada. Lo que sí es cierto es que cuando visitamos a organizaciones en general, yo creo que hasta ahora no me ha tocado ninguna que diga, no he escrito nada, no tengo nada, todo lo tengo en la mente. Todas ellas han tenido la necesidad de presentarlo en uno o más documentos. Y lo mismo podría ocurrir aquí. Las organizaciones, tanto de origen como de proyecto, podrían, si gustan, hacerlo o presentarlo en un solo documento, por ejemplo, un tipo matriz, o si desean, y como a mí me ha tocado ver, es que cada proyecto, especialmente aquellas que actúan en diferentes locaciones, incluso con distintos tipos de productos o servicios que va a llegar a manos del cliente, sí lo trabajan de manera separada. La importancia de hacer una muy buena comprensión, y por eso permítanme demorarme un poquito más en este requisito, es que luego este mismo va a jalar a definir otros puntos de nuestro sistema de gestión de la actividad. Nos va a ayudar también a comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas que están relacionadas con este contexto. Más adelante me va a ayudar también a establecer y a definir cuáles son los procesos necesarios dentro del proyecto para lograr los resultados que estoy buscando como proyecto. También me va a ayudar a determinar riesgos y oportunidades. Ahora, hablando de las partes interesadas, que es otro requisito siempre dentro de este capítulo 4, lo interesante con este tipo de organizaciones es que las partes interesadas podrían desaparecer o aparecer nuevas partes interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Incluso el grado de impacto o el grado de influencia de esas partes interesadas podría cambiar en el tiempo. Es una particularidad porque en otro tipo de organizaciones
normalmente se determinan cuáles son estas partes interesadas, sus necesidades y expectativas, y muchas veces en el tiempo siguen siendo las mismas, ¿no? Son organizaciones que se dedican, por ejemplo, a hacer producción, manufactureras, y entonces cuando uno va y, por ejemplo, en una auditoría solicita que se le muestre cómo así han hecho esta determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, muestran una matriz, y es una matriz que la vienen llevando desde hace varios años, ¿no? Diferente en el tema de los proyectos, ¿sí? Y es ahí también donde surge esta necesidad de que cada vez que se forma, que inicia o que va a iniciar un proyecto, se haga también esta comprensión, este análisis de estas partes interesadas. Bien, ¿qué más desarrollamos dentro de este capítulo 4 llamado contexto de la organización? Vemos el tema de determinar el alcance, ¿sí? Ahora, les comento un poquito lo que me ha tocado ver. Casi, digamos, todas las organizaciones con las que me ha podido, con las que he tenido oportunidad de trabajar a través de auditorías, el alcance que han definido es un alcance para su organización de origen, ¿ok? Y a partir de ella pueden nacer proyectos en el tiempo. Por ejemplo, voy a citar alguna de ellas, el alcance definido como, por ejemplo, ingeniería, procura y construcción de proyectos civiles, y señalo o especifico cuáles son esos proyectos civiles. Entonces, este es un alcance de la organización de origen, ¿no? Pero que a su vez involucra a los proyectos, porque cada uno de los proyectos se dedica a eso. El proyecto hace ingeniería, ve toda la parte de procura, construye. Termina la construcción, entrega el proyecto como tal desaparece, pero ya están haciendo otro seguramente. ¿Ok? Y entonces cuando uno le toca auditar, como se audita tomando muestras, es típico que cuando toca realizar auditorías de certificación, auditorías de seguimiento, el organismo solicite a la fecha de la auditoría cuántos son los proyectos que se están ejecutando. Datos de esos proyectos para que el equipo auditor pueda seleccionar, dependiendo del número de ellas, cuáles va a auditar. Ahora, definido ese alcance, o a partir de ese alcance que nace obviamente con la comprensión del contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas principalmente, pues se determina cuáles son los procesos necesarios. Y eso está en un requisito llamado 4.4, el sistema de gestión de la calidad. ¿Cuáles son los procesos del proyecto dentro de un sistema de gestión de la calidad que son necesarios para alcanzar los objetivos? Particularmente los objetivos del proyecto, ¿no? Y en global los objetivos de la organización de origen, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿y es posible que exista algún tipo de organización donde solamente su alcance haya sido un proyecto y la organización de origen no tenga un sistema de gestión de calidad como tal? Suena raro, ¿no? En teoría podría ser, de acuerdo a lo que hemos revisado de la definición de organización y luego frente a los organismos certificadores, claro que sí, porque el proyecto como tal, así solito, es también una organización. A mí solamente me ha tocado ver una sola vez. ¿Cuál es la gran diferencia cuando uno realiza esto? Que si tenemos solamente una implementación de un sistema de gestión para un determinado proyecto y luego ese proyecto recibe una certificación, recibe un certificado ISO 9001, cuando el proyecto termine, ¿sí? Con ello también termina su certificado. Esa es la diferencia. La vi una sola vez, fue en un consorcio, porque era una licitación del Estado para un determinado proyecto. Se juntaron dos empresas, cada una de ellas con su propia razón social, cada una de ellas con sus propios clientes.
pero para esta necesidad particular formaron un consorcio, implementaron su sistema de gestión para el consorcio. El consorcio vendría a ser la organización, que solamente tenía un proyecto y eran conscientes de que ese proyecto terminaba y también con ello terminaba su certificación ISO 9001. Por eso es que no es lo típico, entiendo, ¿no? Lo típico es más bien que tengas el alcance y la certificación para la organización de origen. Bien, esto fue el capítulo 4. ¿No? Lo que quería presentarles aquí era un ejemplo, así a muy grosso modo, de procesos que están conformando este sistema o el alcance del sistema de gestión. Procesos a un nivel estratégico, a un nivel operativo, a un nivel de soporte. Es una forma muy típica de presentarlos. No es una exigencia hacerlo así, pero digamos que es tradicional hacerlo, suena es de muy fácil entendimiento. Luego esta norma nos presenta un capítulo 5, llamado capítulo de liderazgo, con todos los puntos que conocemos que deben ser tratadas en cualquier tipo de organización. Particularmente en el tema de los proyectos, este liderazgo a cargo seguramente de quien gerencia el proyecto, ¿verdad? Tiene definidos ciertas funciones también. Y creo, no sé si ustedes comparten conmigo, que esta demostración de liderazgo con el equipo de personas a quien va a tener a su cargo es un tanto particular en el sentido que, terminado el proyecto, este equipo de proyecto se va a disolver y las personas que lo conformaban seguramente van a ser asignadas a otros proyectos. Entonces, digamos, tiene un tiempo de vida limitado, ¿no? ¿Cómo hace allí esta persona para poder hacer visible este compromiso con las personas a quienes está dirigiendo, ¿no? Entre otros aspectos, tal como lo cita 9001, he puesto aquí algunas que podrían ser interesantes en este tema de que tiene su cargo personal, ¿no? Más allá del establecer o asegurarse que se establezca la política y los objetivos de la calidad, estos objetivos incluyen también los objetivos del proyecto como tal, ¿no? La asignación de recursos, esta estructura organizativa que les comentaba, este equipo de personas, el equipo del proyecto, ¿no? Cómo los ayuda para que alcancen todos juntos los objetivos que estamos buscando. Bueno, la promoción del pensamiento basado en riesgos, que en un momentito también vamos a revisarlo. Bien, entonces, como les decía, a diferencia de las operaciones de otros tipos de organizaciones, donde las funciones, las responsabilidades, a menudo están ya establecidas, son permanentes, en los proyectos se definen equipos. Y terminado el proyecto, estas personas pueden ir a cubrir otros roles, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia de este capítulo. Dentro de este capítulo hablamos de enfoque al cliente, hablamos de la política y hablamos de los roles, las autoridades, las responsabilidades de este personal. Y por esa razón, también es que, un poquito para complementar lo que 9001 declara, interesante aquí el tema de las habilidades de liderazgo, ¿no? Que tal vez en 9001 no las mencionan como tal, ¿no? Básicamente en 9001 es líder, aquella persona que dirige a un grupo de personas, ¿no? Y que los va señalando ese camino para lograr los objetivos. Pero las habilidades ya personales de estas personas en este tipo de organizaciones, que por ejemplo los ayude a superar obstáculos que podrían ocurrir dentro del proyecto o ayudarlos a gestionar cambios, que también en los proyectos es mucho más común que en otro tipo de organizaciones. Entonces, allí
yo creo y estoy segura que también comparten esto conmigo, el tema del líder cobra una importancia particular. Capítulo 6 de nuestra norma ISO 9001, el capítulo dedicado a la planificación. Dentro de este capítulo vemos el tema de riesgos y oportunidades, el tema de objetivos, el tema de la planificación de los cambios. Y aquí he querido resaltar el tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos sobre los objetivos del proyecto, principalmente, ¿no? Y por otro lado, los riesgos de todo lo que podría ocurrir a lo largo del proyecto, a lo largo de la vida del proyecto. Aquí, permítanme comentarles también un poquito lo que al inicio también les estaba diciendo, ¿no? A diferencia de otras organizaciones, antes de que saliera la versión 2015 de ISO 9001, llamaba mi atención ver cómo trabajaban este tema de riesgos. Digo, llamaba mi atención porque todavía yo tenía el concepto de acciones preventivas con ese nombre, como aparecía anteriormente en la norma ISO 9001. Y no aparecía el término riesgos ni oportunidades como tal. Pero cuando me explicaban cómo desarrollaban ese trabajo, yo decía, esto de verdad es que sí ayuda mucho a las organizaciones en general, ¿no? Ver cómo las personas, quienes conformaban los equipos de proyectos, se esforzaban por identificar cuáles pueden ser esos riesgos, evaluar los riesgos, porque eran conscientes de que si no lo hacían de manera correcta, eso podría dar lugar a retrasos, a tener fallas, a tener sobrecostos, y eso perjudicaba obviamente los objetivos del proyecto. Y por el contrario, también revisar las oportunidades que más bien los conducían a obtener beneficios de reducción de costos, por ejemplo, o hasta mejora de imagen. ¿Sí? Eso respaldaba mucho su gestión, ¿no? Y es más, a pesar que ISO 9001 tampoco exige contar con información documentada para este tema de riesgos y oportunidades, en los proyectos más bien es muy común que se cuenten con documentos, por ejemplo, con lo que le llaman los planes de gestión de riesgos, ¿no? Y que estos sean difundidos en el equipo del proyecto, pero también hacia la organización de origen, ¿sí? De hecho, la organización de origen y la organización del proyecto tendrían que estar alineadas en cuanto a la planificación de su sistema de gestión. ¿En qué momento es que ellos realizan ese tema de determinar riesgos? Lo hacen desde el inicio del proyecto. Antes de empezar, ya están realizando esa determinación de riesgos y oportunidades. Y claro está, a medida que va progresando el proyecto, se van realizando seguimientos, se van realizando evaluaciones del mismo. Otro punto interesante es que cada proyecto, cada vez que nace el proyecto y les toca realizar esta determinación de riesgos, toman como uno de los elementos de entrada la experiencia de proyectos anteriores que también han sido o han nacido por la organización de origen. Digamos que alguien una vez me dijo, es que no queremos volver a inventar la rueda, porque esto ya pasó, ya lo hicieron en otro proyecto. Hubo proyectos similares donde también ellos en su momento determinaron riesgos y tal vez alguno de esos riesgos se materializaron. Entonces, ¿por qué tendría yo que nuevamente pasar por ese aprendizaje si ya otro lo hizo por mí? Entonces, lo que hacen es tomar esa experiencia, ¿sí?, como uno de los elementos de entrada para que ellos puedan trabajar su propia gestión de riesgos. De alcance, sino también para otros procesos. Podría ser, no sé, para temas de tecnología de la información, por ejemplo,
para seguridad patrimonial, para requisitos legales y reglamentarios. Sí. Ahora, seguimos con este capítulo de planificación. Más allá de los riesgos, también este capítulo señala o aborda el tema de los objetivos, ¿no? Los objetivos de la calidad y cómo planifico el logro de los mismos. Eso también es desarrollado por este tipo de organizaciones, tanto para la organización de origen como para la del proyecto. Pero voy a dar pie a otro punto dentro del capítulo 6, que es el tema de la planificación de los cambios. Y es un peldaño más allá lo que yo he visto que trabaja en este tipo de organizaciones, porque ya lo ven como una gestión de los cambios, que pasa por diferentes etapas, ¿no? Desde su identificación e incluso una previa evaluación para ver si autorizan o no autorizan o autorizan parcialmente el cambio propuesto. Son muy conscientes de que en los proyectos pueden haber cambios y esos cambios podrían impactar en los objetivos del proyecto. Entonces, cuanto más pronto lo identifiques y lo gestiones, mucho mejor. Es más, se van hasta la causa raíz de los impactos. Van a analizar esa causa raíz de los impactos porque también son conscientes que más adelante eso podría traer como consecuencias que vayan a trabajar o vayan a implementar mejoras en el proceso o en los procesos del proyecto. Bien. Seguimos ahora con el capítulo 7. El capítulo 7 de ISO 9001 es un capítulo de apoyo, como su nombre lo indica, y dentro de este capítulo 7 hay una serie de requisitos dentro de nuestra norma. Vamos a ir comentando rápidamente sobre ellos. Yo les he puesto aquí, por ejemplo, cuáles son estos recursos de apoyo que requieren ser, por una parte, identificados, planificados para que a lo largo del proyecto puedas contar con los mismos y un seguimiento, control, ¿no? Para asegurarte que efectivamente el recurso está allí. Y dentro de estos recursos, aparte de los recursos financieros, claro está, tenemos el tema de las personas, tenemos el tema de la infraestructura, y dentro de la infraestructura podemos mencionar, por ejemplo, hardware, software, equipos, etc. En el tema de personas va un poquito más allá, no es las personas como tal, la asignación de las personas que son necesarias para ese proyecto de acuerdo a una estructura que ya debería tener el proyecto, desarrollar las competencias que son necesarias en estas personas. ¿Sí? Entonces, quien lidera el proyecto, el director del proyecto y la organización de origen, en realidad son quienes deberían asegurarse de que esta estructura para cada uno de los proyectos sea adecuada al alcance del proyecto. Asimismo, asegurar también de que estos recursos, una vez que sean establecidos, que puedan ser implementados, efectivamente pues sea un apoyo para los procesos que conforman el alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad. Otro punto que dentro de los recursos me gustaría resaltar es el tema de ambiente para las operaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos pensar, y de hecho es así, el ambiente que es necesario para asegurar de que el producto o servicio que estoy brindando al cliente, pues efectivamente cumplan los requisitos acordados. Dentro de ello, en este tema de proyectos, vemos el tema de ambiente laboral, el ambiente de las personas que conforman, que trabajan en este proyecto, las relaciones efectivas, la confianza, el respeto incluso entre ellos. Eso es lo que he podido como revisar, que ellos también identifican dentro de ambiente a este tema de personas, al ambiente de trabajo, al ambiente laboral, al clima laboral, ¿no? ¿Qué más? El tema de los conocimientos. Aquí también
creo que es oportuno mencionar qué es lo que me gusta en este tipo de organizaciones, tal vez a diferencia de otras, y que, a ver, por ejemplo, ¿ya? Es típico o es muy usual que cuando pregunten las organizaciones cómo trabajan este tema de los conocimientos que pide la norma, vale decir, ese know-how que ustedes tienen, ¿cómo aseguran que efectivamente lo capturen, esté disponible para su personal? Y la respuesta muy común es a través de mis procedimientos e instrucciones de trabajo. Porque ahí está todo el conocimiento en cuanto a la parte operativa, ¿no? Lo que se hace en mi negocio está allí y está disponible para mi personal, por ejemplo. ¿No? Y bueno, eso está bien en la medida si ese es el canal que están utilizando y les funciona, pues bien. En cambio, para este otro tipo de organizaciones, como les comentaba también hace un rato, en realidad de cada proyecto se recibe un aprendizaje o se adquiere un conocimiento para la organización, porque recuerden que el proyecto luego termina y desaparece, ¿no? Pero la organización de origen, que luego va a crear más proyectos, ella todavía sigue ahí, sigue viva. Entonces, ¿cómo hace para no perder ese conocimiento que se ha ido generando en cada uno de los proyectos? ¿Sí? En una empresa de proyectos de consultoría, vi que lo que ellos realizaban o tenían identificado con el nombre del banco del conocimiento, pues iban colocando toda aquella información que cada proyecto de consultoría, al terminar la misma, pues creía oportuna y necesaria colocarlo en ese banco para futuros proyectos de consultoría, ¿no? Todas las herramientas que habían generado, obviamente quitándole información muy propia del mismo cliente, como por ejemplo su nombre o como por ejemplo su logo. Pero la herramienta que juntos habían creado, que podría tal vez ser útil para otras organizaciones que sirva como base y sobre ella adecuarla a ese tipo de cliente, puede ser algo muy válido. Y allí estaba colocado, ¿no? Lo importante es que ese aprendizaje se pueda compartir con otros equipos de proyecto, ¿no? O sea, no solamente servía inicialmente para el equipo del proyecto, sino que también está disponible para otros. Dos puntos que complementan este capítulo 7, comunicación e información documentada. El tema de comunicación, ya ustedes se imaginarán, en los proyectos, pues no solamente están las personas propias de la organización, sino también muchas veces se involucran a otras partes interesadas, como podrían ser empresas que son subcontratadas, donde el tema de comunicación es muy relevante. Personas o empresas que participan parcialmente de algún proceso del proyecto y luego terminan su participación y se van. Pero hay tanta interacción entre cada uno de ellos que se hace necesario trabajar muy bien este tema de comunicación interna, que es la que nos estamos refiriendo, pero claro está también hacia partes interesadas externas. ¿Sí? Entonces, trabajar muy bien el tema de definir qué es lo que tengo que comunicar así de manera formal, a través de qué medio lo voy a hacer, con qué frecuencia lo voy a realizar. Una vez que tienen definido, en ocasiones he visto estos famosos planes de comunicación, ¿no? Ya está todo muy bien definido y simplemente es ejecutarlo. Se va generando mucha información documentada en cada uno de los proyectos. Toda esta información documentada que tiene que respetar todo lo que ISO 9001 solicita, pero dentro de ese todo, una particularidad es el tema de la seguridad de esa información, la confidencialidad y la disponibilidad a quienes les debe llegar ese tipo de información. Entonces, trabajar para poder garantizar la seguridad de esta información documentada. Dentro de esa información documentada hay una muy particular que la vemos constantemente. Hay mucho trabajo, en muchas reuniones
que se ejecutan dentro de los proyectos. Tienen una muy buena práctica de generar actas de estas reuniones, pero se imaginarán la cantidad de actas que salen, donde se toman decisiones, donde quedan algunas tareas pendientes por realizar, con fechas de vencimiento, con responsables para llevarlas a cabo. Entonces, esas actas, ¿a quiénes se las distribuimos? ¿Por qué canal se los distribuimos? ¿No? A esta parte es lo que me refería con el tema del control de la información documentada. Pasamos ahora al capítulo 8, ya casi para finalizar. Nos queda el capítulo 8, 9 y 10. Aquí muy rápidamente, en realidad, porque esta es ya netamente la parte muy operativa, ¿no? De lo que este proyecto para el cual ha sido creado, pues va a tener que dar como resultado un producto o un servicio que va a llegar a las manos del cliente. Desde una planificación, ¿no? De todo lo que van a ser los procesos netamente operativos, hasta el cierre del mismo. El cierre es un punto ahí especial, porque es donde se va a entregar los resultados finalmente a este cliente. Debe haber una entrega formal de ese producto o servicio del proyecto hacia el cliente, y el cual no se completa hasta que este cliente acepte formalmente este producto o servicio, ¿no? Pero toda esta planificación y luego, posteriormente, la ejecución de los mismos, los controles y todo ello. Yo recuerdo en una oportunidad, llego a las instalaciones de una empresa, en este caso, en la organización de origen, y esto era también una auditoría. En el primer día, no recuerdo exactamente ahora con qué persona o personas me tocaba una primera entrevista, pero llamó mi atención una de las puertas dentro de las oficinas. Tenía un letrero muy llamativo, ¿no? Y la frase exacta en realidad no la recuerdo, pero decía algo así como: aquí se está planificando el sistema de gestión de la calidad del nuevo proyecto ABC, ¿sí? Obviamente tuve que preguntar, ¿no? Porque de verdad que era muy vistoso el letrero, muy llamativo, y lo que decía también. Y allí empezaron a explicarme lo que vería después, yo al día siguiente. Me mencionaban que cada vez que ellos ganaban una nueva licitación, por ejemplo, ganaba un nuevo cliente, entonces de inmediato se ponían a trabajar, formaban y designaban a quien iba a dirigir este equipo, a esta persona que también tendría a su cargo el equipo del proyecto, y destinaban esas oficinas exclusivamente para ellos, para que trasladen todo el sistema de gestión de la organización de origen y la aterricen a ese proyecto, ¿no? Que estaban por nacer, digamos. Entonces, me pareció súper, ¿no? Súper interesante, porque daban los recursos, entre ellos el recurso tiempo, la infraestructura, etcétera, para lo que ellos llamaban crear, ¿no? Que era básicamente desplegar lo que ya existía en su organización de origen para llevarla al proyecto. Vamos avanzando. La evaluación del desempeño. Aquí, bueno, al igual que otras organizaciones, en realidad también son los mismos mecanismos lo que la norma nos está solicitando. Tenemos diferentes formas de poder hacer esta evaluación del desempeño y están declaradas en los diferentes requisitos de ISO 9001. La auditoría es uno de ellos, por ejemplo. Evaluar de manera planificada y sistemática la percepción de satisfacción del cliente. De hecho, el foco principal de ISO 9001 es el cliente. No esperar hasta cerrar el proyecto para poder realizar esta evaluación del desempeño, ¿sí? Chequear cómo van los avances de los objetivos, si realmente estamos alcanzándolos. Hacer revisiones por la dirección. Estas revisiones por la dirección, que son típicamente hechas por la organización de origen, ¿no? Donde dentro de ella seguramente van a revisar la situación de cada uno de los proyectos que en esa fecha tienen manejándose. Algunas a lo mejor están iniciándose, otras están en pleno camino de ejecución y tal vez otros proyectos estén cerrando.
Bien. Y finalmente, el último capítulo, el capítulo 10, es un capítulo pequeño y dentro de este capítulo, donde se ven también el trabajo de las no conformidades, las acciones correctivas, hay un requisito, el 10.3, que justamente es el de la mejora y que, a diferencia de otras organizaciones, que básicamente también cuando pregunto, ¿y cómo aterrizan este requisito de mejora? ¿Qué cosas hacen, no? Y la respuesta típicamente es, bueno, identificamos mejoras en la revisión por la dirección, las identificamos y las ejecutamos, obviamente. También las identificamos en auditorías, a veces salen oportunidades de mejora, las revisamos y a ver si las implementamos. Y por ahí alguien tal vez me diga indicadores y también a través de los indicadores podemos implementar mejoras según los resultados que se vayan a obtener. Pero en cambio en este tipo de organizaciones, y como yo les comentaba también hace un ratito atrás, el tema de poder identificar mejoras no solamente por el propio proyecto que está ejecutándose o que seguramente ya va a cerrar, sino también por proyectos anteriores que dejan esas oportunidades de mejora, así como dejaron la identificación de los riesgos que les comentaba hace un rato y cómo los superaron, ya, algo similar también aquí, con las famosas lecciones aprendidas. Otra experiencia que también quedó gratamente grabada en mi memoria fue el caso de una empresa donde, bueno, esta empresa se dedica también al tema de proyectos relacionados con el medio ambiente y tiene oficinas en diferentes partes del mundo. La casa matriz está en Vancouver. La oficina que me tocó visitar aquí en Lima, pues me dio acceso, ellos me presentaron su intranet y dentro del intranet me dijeron, María, escoge un país, escoge una oficina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen como muy buena práctica es alimentar cada proyecto, cada gerente de proyecto alimenta las mejoras realizadas, las lecciones aprendidas también, en como una base de datos, donde ponen la referencia en un resumen muy pequeñito del nombre del proyecto, la ubicación, el tiempo, ¿no? La duración de este proyecto, el nombre de la persona que dirigió este proyecto, y luego esta base de datos con la información de estas lecciones aprendidas. Y entonces no solamente era del país, sino podías entrar cada vez que se iba a generar, se iba a abrir un nuevo proyecto, lo que se hacía era ingresar a revisar en el mundo, ¿no? En todas las oficinas del mundo donde tenemos allí, donde hemos trabajado, pues revisemos dónde se han realizado proyectos similares. ¿Para qué? Para entrar a revisar las lecciones aprendidas. Y esto funciona siempre en cuando cada uno de los proyectos pues alimente de forma correcta, de forma exacta, de manera completa esa información. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, de que en realidad los nuevos proyectos también pues puedan hacer uso del mismo, porque si no lo van a usar, ¿para qué está ahí disponible? Y también que la organización de origen se preocupe en tener alguna herramienta, como por ejemplo esta intranet que les comento, para que allí puedan disponer las demás personas e ingresar a revisar esta información. Bien, chicos, vamos a dejar entonces aquí para dar espacio a leer alguna de sus preguntas en lo que nos dé estos últimos minutos. Hemos hecho entonces un repaso muy rápido en este webinar de los capítulos de requisitos presentados en ISO 9001 que son de particular implementación en este tipo de organizaciones. Voy a dejarles por aquí también las redes sociales de EALDE Business School. Mi recomendación siempre es que visiten, bueno, todas, ¿no? Pero especialmente el canal de YouTube, donde van a ver, diría yo, un banco de conocimientos. Vamos a dar pase entonces. Muchas gracias. Acá veo los saludos de todas las personas de diferentes países que se nos
que se han reunido ahora, muchas gracias. Vamos a ir hasta las preguntas o algún comentario que podamos leer. Carlos Castillo. Sí, Carlos, en realidad lo bueno de ISO 9001 es que no te especifica ningún tipo de herramienta. Entonces, podrías emplear la que sea más adecuada e incluso crear a partir de herramientas ya conocidas, como podría ser un FODA, por ejemplo, crear tu propia herramienta. Que el personal cree su propia herramienta. El tema es que le sea útil, eso es. ¿Sí? Francisco nos dice, ¿en los proyectos se podrían usar planes de calidad? Claro que sí, es muy típico también ver planes de calidad dentro de los proyectos, no solamente en proyectos, en realidad para también otros tipos de organizaciones, como podrían ser organizaciones manufactureras. De hecho, Francisco, tú podrías revisar ISO 10005. Es la norma que ha sido elaborada también por las mismas personas o por los mismos comités que han trabajado ISO 9001, pero toda ella está dedicada a planes de la calidad. Como es una norma de orientación, también te trae ejemplos. Recuerdan los anexos, hay algunos ejemplos de formatos, cómo se pueden presentar planes. Y hay diferentes tipos de formatos. Lecciones aprendidas, sí. A ver, Isabel nos dice, para la certificación de un proyecto se tiene en cuenta el análisis de riesgos en el estudio de factibilidad del proyecto. Sí, bueno, cuando dices para la certificación, entendería certificación ISO 9001, ¿no es cierto? Porque sí, a ver, para que inicies la certificación en realidad no, pero cuando ya llega tu organismo certificador, cuando ya llegan los miembros del equipo auditor y les toca revisar esta parte de los riesgos, ¿sí? Seguramente, y de hecho sí, pues sí me ha tocado verlo también, dentro de ese tipo de organizaciones, una de las fases por las cuales empiezan a hacer este análisis es desde la factibilidad del proyecto, ¿no? A ver, Rafael nos dice, menciono proyectos anteriores. Hay proyectos que a pesar de tener ISO fallan. ¿Qué tanto se puede utilizar los riesgos del proyecto anterior? ¿Se tiene que remover a las personas de los proyectos fallados anteriormente? Rafael, a ver, qué interesante tu comentario. Y no solamente proyectos, ¿no? En general, hay organizaciones que cuentan con una certificación ISO, como podría ser una certificación ISO 9001. Y ya si hablamos de 9001, estamos refiriéndonos a temas de clientes, productos, servicios, ¿verdad? Que pueden tener lo que la propia norma llama salidas no conformes, que pudiera tener reclamos, ¿ok? Y eso no está mal, o sea, bueno, claro, no es lo que queremos, ¿no? Pero digamos que lo que estaría muy mal es que no hubiera una forma de gestionar cómo responder o cómo atenderlas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque en la propia norma se presentan estos requisitos. O sea, se trata el tema de los reclamos, se trata el tema de las salidas no conformes. Ahora, comentas de que, claro, ¿cómo hago para tomar los riesgos del proyecto anterior, no? Sí te entiendo, pues porque dirías, oye, si esto salió mal, ¿cómo voy a tomar el aprendizaje del anterior? Creo que por ahí va el tema de la pregunta. Y si tendrías que remover a las personas. Ahí, ahí podrías implementar, por ejemplo, el tema de evaluación, ¿no? Que también podrías considerarlo dentro de tu sistema de gestión. Si es que tú ves que en el contexto se presentan continuamente estas fallas, estos errores, y si identificas que ha sido por un tema de personas. Muchas veces podría darse el caso que no sea por un tema de personas, podría ser un tema de recursos, de malos planteamientos, documentación que no es la correcta. Tendrías que hacer un análisis, pero finalmente, si llegas al tema de personas, ¿ok? Es que la persona no se dio la gana de hacer tal cual debería hacerlo y lo hizo adrede muy mal, ¿no? Entonces hay que trabajar el tema, no sé, toma de conciencia, por ejemplo, o no tiene la suficiente competencia para realizar su función. Entonces, ¿qué hacemos para cerrar esa brecha?
Sí, o sea, puedes tener diferentes acciones. Si llegas finalmente a la conclusión que hay que removerlas, hay que sacarlas, bueno, será, ¿no? Sería a lo mejor la última, pero hay que ver también otras opciones y hay que analizar si efectivamente esta fue la causa, ¿no? El tema personal. Rafael nos dice, ¿también hay alguna página gubernamental donde se indique cuáles son las fallas más comunes? Ignoro, Rafael, de verdad ignoro si es que hay alguna página gubernamental donde se indique cuáles son las fallas más comunes. Al menos en ISO 9001 no se refiere, recuerda de que es una norma que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, tal vez yendo ya más a temas o a instituciones que se dedican solamente o exclusivamente a temas de proyectos, posiblemente podríamos encontrar mayor información allí. Jacinto nos dice, ¿se puede integrar la norma ISO 9001 en una organización con ISO IS 17025 implementada y acreditada? Sí, sí, Jacinto. Hay muchos ejemplos de laboratorios de ensayo y de calibración también, pero he visto más de ensayo que tienen ambas. O sea, tienen una certificación 9001 y también cuentan con una acreditación 17025. De hecho, a manera de anécdota, yo le llamo anécdota, pero en realidad es que yo recuerdo que a muchos laboratorios que empezaron con esta necesidad y el querer tener una acreditación de alguno de sus métodos de ensayo con la 17025 y empezaron a trabajarla y en el camino se dieron cuenta de que estaba medio complicado esta parte a lo mejor de la validación, del cálculo de incertidumbre y entonces dijeron, oye, pero todo lo que estamos trabajando, parte de ello, son requisitos de gestión y son muy similares a ISO 9001. ¿Por qué no empezamos con 9001? Nos certificamos, eso es como una base, y luego ya trabajamos con paciencia en la 17025. Hay varias de ellas, conozco a varias de ellas en todo caso, pero la respuesta es sí, se puede trabajar de manera integrada, claro que sí. A ver, Rafael nuevamente dice, en el caso de alguna empresa, cambie de nombre. Como por ejemplo, bueno, ahí nos pone algunos ejemplos de empresas, ¿cómo podemos encontrar sus fallas y o errores? Bueno, ignoro también cómo nosotros podemos encontrar, esperaría que ellos, es decir, su personal, su propia organización, sí tengan elementos, herramientas, a lo mejor no con un ISO 9001, ¿no? A lo mejor con otras herramientas donde tengan la identificación de estas lecciones aprendidas. A ver, bueno, voy a ir bajando un poquito más porque además de Rafael, creo que debe haber más personas que por aquí nos han ido preguntando. Bueno, ya, más o menos. A ver, Victoria nos dice, muchas gracias, hoy fue un repaso de cómo se pueden involucrar PM y calidad. Mil gracias. Tienen relación, no ha sido en realidad en Victoria el propósito de este webinar, nuestro tema, y no solamente de este webinar, de este ciclo de webinars ha sido ISO 9001, es ISO 9001, pero sí hay puntos que seguramente es reconocido que existen en común, ¿no? Porque finalmente sí, pues se gestiona y claro está que estas metodologías como por ejemplo PRINCE o PMBOK son específicas pues para temas de proyectos. Entonces, ahí está en realidad como que muy enfocado. 9001 no, 9001 es muy abierto porque está para todo tipo de organización, pero ya que si trabajas en una de proyectos que te puede servir, claro que sí, la puedes adaptar muy bien, como hemos señalado y ha sido el objetivo precisamente el día de hoy, poder identificar, reconocer cómo algunos de estos requisitos se desarrollan en un mayor grado incluso, ¿no? Que es lo que usualmente vemos en otro tipo de organizaciones, como en manufactureras, ¿no? Vamos a ver alguna, ya yo creo que una última porque ya se nos está pasando el tiempo. Diana nos dice, ¿cómo se puede desarrollar el liderazgo de la organización de proyecto a la organización de origen? Yo creo que lo usual o lo que
se ve más es al revés, ¿no? Es de la organización de origen hacia la organización de proyecto, porque en la organización de origen están las personas que luego van a ser destinadas a diferentes proyectos. Entonces, esa buena cultura, diría yo, que está enfocada al tema de liderazgo, desde ahí debería partir. Ese podría ser una muy buena base, porque si no está allí y luego destinas a ese gerente de proyecto y a su equipo de proyecto, va a jalar una muy mala cultura en ese aspecto, ¿no? Entonces, más bien al revés, yo creo, Diana, empecemos por la organización de origen y de ahí vamos desplegando. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí entonces por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a cada uno de los participantes. Como dice el mensaje de esta última PPT, te esperamos en EALDE. Te vamos a estar haciendo llegar entonces la grabación y también recuerda que tienes acceso a un certificado por haber estado acompañándonos el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Ha sido grato estar con ustedes. Muchas gracias, chicos.